Bienvenidos a la segunda temporada de The Winning Mindcast, el podcast donde exploraremos la cultura de ganadores a través de conversaciones significativas con invitados extraordinarios. Acompaña a Verushka Arvizu en cada episodio con excelentes invitados donde profundizarán en cómo triunfar en áreas claves del desarrollo personal y profesional, respaldados con datos relevantes, historias inspiradoras, experiencias de vida, estrategias comprobadas y perspectivas transformadoras. Si buscas un impulso semanal para crecer, elevar tu mentalidad y mejorar tus resultados, este es el lugar. Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de The Winning Mindcast. Hoy es un día de no cuadrado, de abierto, flexible. Vamos a llevar a la mente hacia otro lado escuchando a una persona muy interesante. Nuestro invitado del día de hoy es un personaje, yo creo que muy reconocido y muy estimado en los últimos años dentro de la organización, dentro de XP Global. Todos en este punto tuvimos que haber tenido contacto con él o escuchamos una conferencia o vimos una plática o participamos en un taller. Yo en lo personal, dado que hemos tenido participaciones en los últimos años, a mí me tocó en lo personal llevar un curso maravilloso de propósito que lo recuerdo mucho. Hoy día es nuestro Head of Innovation, que no es cualquier cosa. Y sin embargo, no solo es coach de, como tú mismo te llamas, ¿no? Es coach profesional de propósito e innovación. Este señor es conferencista, es entrenador, además, por si no sabían, es ingeniero graduado por la Universidad Iberoamericana y por todo ello creemos que hoy va a ser un día muy especial, muy interesante. Nuestro invitado estrella del día de hoy tiene historias fascinantes por compartir. Sin decir más, Fabián Noyola, bienvenido a The Winning Mindcast. Muchísimas gracias. Qué emoción estar aquí con ustedes, estar aquí contigo, Verus, y qué bonita introducción. Muchas gracias por darme la bienvenida de esa forma y emocionado por las conversaciones que vengan el día de hoy. Gracias a ti, estimadísimo, por estar aquí con nosotros compartiendo. Vamos a platicar un poquito, una introducción breve sobre pues, tu trayectoria, porque creo que es importante que sepa nuestra audiencia por qué Fabián Noyola es nuestro Head of Innovation. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Es más, cuéntanos un poquito de tu trayectoria profesional. Me parece súper interesante este tema. Si tú eres ingeniero, ¿qué andas haciendo como coach? ¿Cómo estuvo eso? Cuéntanos un poquito. Claro. Cuenta la leyenda. No, bueno, ya tiene algo de tiempo. Yo me gradué de Ingeniería Electrónica en la Universidad Iberoamericana acá en León. Siempre me fui muy atrás, pero siempre fui un niño como muy curioso, ¿no? Conectando el por qué estoy haciendo este tipo de cosas y la ingeniería dónde quedó, ¿no? Creo que lo que más me movía desde siempre, lo que más me ha movido desde siempre es entender cómo funcionan las cosas, el poder canalizar esa curiosidad en diferentes cosas, ¿no? En el momento hizo mucho sentido ingeniería electrónica, que me gustó mucho, pero avanzando en mi carrera profesional, yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años en General Electric, en la división de aviación, haciendo software para turbinas de avión, que suena muy sexy y divertido. En la práctica, la verdad es que era un poquito limitante, ¿no? En el sentido de que la información con la que podíamos trabajar era información clasificada de Estados Unidos, entonces lo que nos tocaba ver era una parte muy pequeñita y siempre tenía como esta hambre de hacer más, de hacer cosas distintas, de tener un impacto un poquito más grande. Entonces, justo en este punto en mi carrera, decidí entrar en un programa de consultoría del mismo General Electric, que era básicamente una especie de programa donde ensamblaban equipos de diferentes países y los llevaban a uno de sus plantas que tenían este problema y a 3 meses resolver ese problema, ¿no? Ahí empezó mi primer acercamiento con el tema de consultoría. Me gustó mucho. Estuve viviendo en Estados Unidos bastante tiempo y luego ya regresé a México y fue cuando empecé a enfocarme más en temas de innovación. Me gustó mucho esta parte de poder acelerar esta parte del cómo funcionan las organizaciones, retar un poquito lo que le llaman el sistema inmune de las organizaciones, esta parte, esta burocracia, esta forma de pensar a veces cuadrada, y empezar a retarla me encantó, me volví muy adicto a esa parte.
Entonces empecé a hacer consultoría, una cosa lleva a la otra. Por ahí empezamos la carrera en XPD, em, específicamente para un proyecto que se llamaba New Ventures, que era básicamente tratar de crear startups o proyectos que tratarían de no sé cómo es en español, disrumpir completamente a lo que era Expedia en ese momento y empezar a empujar por ese lado, ¿no? Entonces, desde de ahí fue como esa conexión y luego fue evolucionando a tomar el área de innovación y al tipo de trabajo que estamos haciendo al día de hoy. Pero de forma rápida, la vida me lleva por ahí, siguiendo esta curiosidad, estas ganas de retar, de ser un poquito rebelde, de poder cambiarle un poquito el sabor a la vida corporativa. Y bueno, si han tomado un curso conmigo, si han platicado conmigo, seguramente algo de eso se ve en los cursos y en la forma en que hacemos las cosas, ¿no? Entonces, tratando justo de... Y en estos últimos años ha sido más como tratar de... Si hay un objetivo, si hay un KPI, si hay algo que tenemos que lograr como equipo, pero no olvidar que también hay esta parte de curiosidad, que también existe la diversión, que también existe esta parte humana que tenemos que honrar en todo lo que hacemos. Entonces, esa combinación de lo de negocios más lo humano y esta creatividad es la forma en que hacemos las cosas y la forma en que a mí me gusta atacar los problemas. Es que, bueno, escuché un montón de cosas. Escuché logística. No oí la palabra, pero escuché turbinas, aviones, resolución de problemas, buscar, o sea, venías de una, en paralelo tal vez, venías desde la ingeniería, pero llegaste a través de la solución de problemas. Entonces escucho solución de problemas, análisis creativo, diferente. Eh, Escucho también muy interesante este tema de que señalas de, no creo que no había escuchado el concepto del sistema inmune de las organizaciones, pero escucho, o sea, sí me cayó el burocracia, resistencia, y es algo que nos ha dolido y que es eso cuadrado doloroso cuando no te permites ser flexible y explorar fuera de la caja. Entonces, está padrísimo que lo veas así. De hecho, creo que esto puede conectar con una pregunta. En tu historia, ¿hubo algún evento, algún fracaso o reto que haya marcado a Fabián y que haya dicho, ¿no? Es buena pregunta. Estoy tratando de recordar para los geeks y nerds como yo, le llamaríamos un evento canónico, ¿no? Ese evento Puesto, que la vida, que te nos cambia la llamamos. perspectiva y te convierte en superhéroe, ¿no? Justo cuando estaba haciendo este trabajo de consultoría, era, aprendí muchísimo, pero también era un ritmo de vida y un estilo de vida muy difícil. Eran horas muy extendidas, era mucha burocracia, eran retos que llegué a darme cuenta que para la máquina corporativa, el trabajo que estaba haciendo, aunque le estuviera dedicando mi vida, mi energía, lejos de mi familia y todo, no le importaba, ¿no? Recuerdo muy bien así como muy específico. eh, había una presentación que era que preparar, que me avisan a las 7 de la noche de ese día, para el día siguiente. Entonces me paso todo un día sin dormir, preparando diapositivas, preparando todo. Llego sin dormir el día siguiente a la oficina, muy preparado para esa reunión. Y a la persona que era mi líder en ese momento se le olvidó agendar la sesión. Y pues ahí fue como el punto de quiebre, ¿no? Esa es la gota que derramó el vaso, como de, ¿qué estoy haciendo, no? Estoy en un lugar que tal vez no está valorando lo que estoy haciendo, estoy lejos de mi familia, no estoy haciendo algo que me encanta. Entonces, justo ese darme cuenta de cómo estaban funcionando las cosas y cómo no me gusta a mí que funcionen las cosas fue vamos a buscar algo distinto, ¿no? Y ese momento incómodo, incluso un poquito doloroso, cómo te aseguras que no pase en tus equipos o no pase en los equipos con los que estás trabajando. Entonces, de ahí viene yo creo que un poquito esta rebeldía, esta forma distinta de ver las cosas, pero definitivamente el tomar esa oportunidad de decir, no nada más me voy a quejar, ¿no? Más bien voy a tomar esto y voy a tomar responsabilidad desde lo que yo puedo hacer, tanto en lo que enseño, tanto en lo que comparto, tanto en la forma que lidero, asegurarme que la gente esté bien, que lo que hagamos esté conectado a un propósito, y de ahí viene todas estas historias y creo que puede conectar muy bien con lo que compartí al inicio. Exactamente, exactamente. Haciendo un recap te ves
rebasado, sometido como muchos talentos en el mundo, como muchas personas, ante la máquina corporativa que señalas, que nos ha tocado a muchos de nosotros, y tomas una decisión. Porque creo que de eso se trata, ¿no? En esto lo que buscamos, el ganador, la cultura de ganadores, lo que hace es tomar decisiones, el talento. Y a veces son buenas, a veces no tanto, pero siempre son a raíz justamente de este análisis creativo, como dices, pero muy concreto de esto no me gusta o esto es un problema, ¿cómo lo solucionamos? Entonces, ahorita hablando de estos eventos canónicos que me hacen tanto sentido y ya quiero empezar a hablar, ponerme geek yo también. Em, hablando del recuento de tu vida y tu carrera, porque ahorita hablas de propósito y te digo, a mí me marcó mucho ese taller que tomamos de propósito y lo asocio a muchas cosas en mi vida. Em, ¿En qué momento tú encontraste tu propósito? Uy, es buena pregunta. No saquemos los violines todavía. Sí, yo me estás llevando súper profundo. Está perfecto, me encanta. Cuando tengo la oportunidad de ser vulnerable y contar estas cosas, trato de hacerlo porque sé que mi vulnerabilidad, y está hablando también desde liderar, ¿no? El ser vulnerable abre el espacio para que otros sean vulnerables también y que conecten conmigo. A veces creemos que porque soy el líder no tengo que mostrar emociones, tengo que ser rígido, tengo que ser duro, tengo que tener todas las respuestas. Pero la realidad es que somos seres humanos, solo podemos conectar con lo imperfecto. Entonces, si quieres conectar más con tu equipo, con tu familia, con la gente alrededor de ti, lo mejor es atreverte a ser vulnerable. Entonces, ahí va esta historia de vulnerabilidad. Dale. Esto me lo salté estratégicamente en la historia. Justo cuando regreso de Estados Unidos de renunciar a esta situación que no me gustaba, llegué a México totalmente perdido, ¿no? Y justo cuando estás perdido, creo que de lo que se trata es de explorar. Entonces, en ese momento llego, regreso y no sabía qué hacer. Entonces, en ese momento me puse a explorar mis hobbies, lo que me gustaba y pues ya te dije, tú sabes, soy súper geek y bien ñoño. Entonces, una de las cosas que más me gustan son los superhéroes y los cómics y todo esto. Entonces, siempre he tenido como este interés por lo artístico también. Y como pasatiempo, en lo que decidí qué hacer o buscar otro trabajo, empecé a hacer armaduras de superhéroes que me gustaban mucho. Como hobby, en ese momento llegué a vivir con uno de mis mejores amigos y empecé a subir fotos a redes y a la gente le empezó a gustar. Entonces, esto que fue como un pequeño hobby, de repente se convirtió en un negocio y empecé a explorar en ese sentido. Empezamos a hacer, le llaman cosplays, como estos disfraces que utilizan las personas cuando van a una convención de cómics o a una premiere. No es el disfraz que compras en Walmart para Halloween, es un disfraz de alta calidad que si vas a una convención la gente se quiere tomar fotos contigo y es como el rockstar, ¿no? Fue muy divertido, pero las cosas no funcionaron en ese negocio y hubo un momento en que tuve que cerrar. Pero justo la última semana llegué a crecer el proyecto, teníamos una nave donde hacíamos todo el tema de producción y teníamos una semana más ahí de vida y ya todos sabíamos que nos teníamos que ir. Llegó una persona, fue muy interesante esto, llegó una persona con poder adquisitivo pues no muy alto, ¿no? Claramente no podía comprar uno de estos productos, pero pues al ser el último dijimos, pues ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Vamos a hacerle un muy buen descuento, que se vaya contento. Vámonos. Pero vamos a hacerlo. Y esta persona era una persona, pues claramente podías ver que el tema de autoconfianza, de seguridad en sí mismo, no era su fuerte, ¿no? Se veía que había estas ganas de conectar, de sobresalir, de que lo vieran. De hecho, él estaba un poquito jorobado y bueno, decidimos avanzar. Luego les comparto en postproducción la imagen de esta persona. Pero fue increíble, nunca se me va a olvidar ese momento. El día que le íbamos a entregar su disfraz, llegó ahí a la bodega, a la planta, y decidimos regalarle también una sesión de fotos para conmemorar el momento, ¿no? Entonces pasó ahí a los baños, se caracterizó, y viéndolo salir del baño fue como, ¿quién es esta persona? O sea, cambió totalmente su El que porte, entró y el que su salió. actitud, se transformó completamente, ¿no? Empezamos a tomar las fotos y para mí fue como en ese momento hubo algo que hizo clic en mí, como veía a esta persona eh, orgullosa de quién era.
Y ahí fue donde hice ese clic y me di cuenta que no se trataba de hacer disfraces, no se trataba de hacer consultoría, no se trataba de hacer ingeniería. Lo que me estaba moviendo realmente era poderle dar a otros esas herramientas para que alcancen ese potencial, para que puedan conectar con quién realmente son, para que se sientan orgullosos de quiénes realmente son. Entonces encontré ese gran regalo en ese proyecto eh, y pude rescatar como desde esa historia esa pista de ese propósito. Mira, yo ya me sabía esa historia porque me la platicaste una vez, coincidimos en un evento que se llamaba, dentro de Expedia Global, antes Europartners, se llamaba, ¿no te acuerdas? Why the Failure. Me parece que coincidimos en algún punto y me acuerdo que me impactó mucho en su momento y me da mucho gusto que la hayas vuelto a traer para que más de nuestra audiencia la pueda escuchar, porque ¿cuál es el propósito que encontraste ahí? Como dijiste, ¿no? Y dices el hacer algo por los demás. Creo que hablando de los valores de la organización, luego decimos que ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué llegamos a la empresa, no? ¿Por qué estamos en esta familia? Y creo que la pasión por servir, el aprendizaje, todos estos valores es básicamente eso, ¿no? Tu propósito dices que es hacer algo, llevar estas herramientas a los demás y creo que lo estás haciendo. Entonces, pues ahora los tienes que platicar. Entonces, pues, ¿cómo es posible que una vez que encuentras tu propósito, pues obviamente lo uses? Porque no es lo mismo a propósito que lo que haces para vivir, ¿no? Hay muchísimo material de cómo hago que el propósito haga sentido con lo que yo hago para vivir y que no vivamos estas vidas ahí complicadas, siempre contrapunteadas, pero te agradezco mucho que, como dices, te hayas abierto y nos hayas platicado esto, porque yo me puedo imaginar eso y la verdad es que me parece muy importante que todos lo puedan escuchar, ¿no? Entonces, gracias por compartirlo. Fabián, quiero cerrar esta parte personal, ¿no? Ya vamos tranquilizándonos, vamos cerrando. Si Fabián Noyola fuera tu amigo, ¿cómo lo describirías? Esa es muy buena ¿Cómo es pregunta. ese hombre? Sí, ¿Cómo es? lo describiría como alguien curioso, eh, quizás diferente, ¿no? Me imagino así como la forma en que comunica, el tipo de cosas que hace, como diferente, que le gusta eh, vivir cosas fuera de lo común y que es muy bueno escuchando. Me encanta, genial, puros atributos de Es muy ganador, buena creo yo, la pregunta, es muy curiosidad. buena pregunta. Tal vez también un poco distraído y eh, que anda de una cosa en otra, como que le gustan muchas cosas, pero rescataría estas características. Excelente, con eso tengo, ya tenemos una buena foto de quién es Fabián ahorita para poder continuar. Súper, pues mira, vamos a avanzar a algo un poco más puntual. En esta nueva temporada nos gusta abordar ciertos temas muy concretos para poder explorarlos con talentos como tú que tienen ciertos niveles de conocimiento, de experiencia o de especialización. Hay un tema interesante que quisiéramos explorar contigo, que es cómo romper paradigmas y pensar de manera creativa para generar soluciones disruptivas. Otra vez, ¿no? Esto implica romper paradigmas, que ya el paradigma es un concepto que puede ser complejo, pero queremos pensar usando la creatividad, que es este tema también tan importante y que, como tú decías, el líder, los talentos más importantes de la organización nos pueden pensar, obviar la creatividad como un elemento vital y lo obviamos porque queremos resultados y KPIs, como mencionabas. Entonces, ¿cómo rompemos paradigmas y cómo podemos ser creativos para generar soluciones disruptivas? Entonces, tú mencionabas hace un rato la disrupción, pero hay conceptos que pueden resultar desconocidos para algunos de nuestros compañeros, de la gente que esté escuchando. Entonces, yo quisiera preguntarte, para empezar este tema, ¿qué significa disrupción dentro del mundo empresarial? Claro, hay varios temas que quiero explorar. Quiero también que exploremos un poquito más el tema del sistema inmune, pero empecemos por esta pregunta inmediata. Em,
¿Qué es disrupción en el ámbito empresarial? Disrupción, hay diferentes tipos de innovación. Tenemos la innovación incremental, que es básicamente lo que ya tengo, de la forma que ya tengo, solamente le mejoro algo, ¿no? Le mejoro un proceso, le añado una herramienta digital, hago algo que lo incrementa en un porcentaje, lo hace mejor, pero sigo ofreciendo lo mismo a mis mismos clientes. Es más, a lo mejor mi cliente ni se da cuenta, pero a mí me ahorra un poquito de tiempo internamente, ¿no? Estas son innovaciones incrementales. Luego, tenemos innovaciones que pueden ir en cuanto a los productos que yo hago o a los mercados que yo voy. O sea, puedes tener una innovación un poquito más radical de dos formas, ¿no? O haces productos nuevos para tus mismos clientes. Pues básicamente, bueno, ya ofrecemos estas modalidades, ahora vamos a ofrecer la modalidad drone, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para última milla, por decir algo, ¿no? Entonces, a mis mismos clientes les vendo algo diferente para ellos. O puede ser que los mismos productos te los lleves a otra región, que también hacemos mucho, ¿no? Cuando abrimos una oficina, buscamos tomar varios mercados. Estas son innovaciones un poquito más agresivas con respecto a la innovación incremental. Y luego viene la innovación disruptiva, que tiene que ver con nuevos productos a nuevos clientes. Es decir, la organización se atrevería a hacer algo completamente distinto a lo que está acostumbrado. Sería incluso salirse del histórico del tipo de productos y servicios y va a un segmento de clientes que nunca ha explorado. A eso se le puede llamar innovación disruptiva desde la perspectiva de una empresa, desde la perspectiva de XPD. Hay otra escuela de innovación que nos dice que la innovación disruptiva es aquella que básicamente cambia el juego completamente para una industria o para un segmento en específico, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de generación de energía, ahorita hay muchas formas de hacerlo. Si de repente alguien hace un invento que hace que podamos aprovechar la energía solar al 95% a un costo cero, prácticamente hay una disrupción completa en la industria de energía. Ya no necesitaríamos petróleo, ni carbón, ni nada de eso, ¿no? Entonces, hay estas dos escuelas que nos hablan de innovación disruptiva en general, hablando de una industria, hablando del mundo, o innovación disruptiva con respecto a la perspectiva de una empresa. Entonces, ambas tienen su forma de atacar. Lo que es cierto es que para que una organización pueda jugar en esta innovación disruptiva, ya sea cualquiera de las dos que te estoy compartiendo, normalmente lo que se hace, la mejor práctica es tomar este nuevo proyecto y sacarlo de la organización actual. ¿Por qué? Porque las reglas, la estructura, la forma de operar de la misma organización está diseñado para mantener viva la estructura actual. Entonces, si yo tengo una idea que va en contra totalmente de la forma en que estamos ejecutando, de la forma en que ya estamos haciendo dinero, lo van a pagar, lo van a ahogar. Entonces, sistema justo inmune aquí es donde ataca el sistema inmune a la célula extraña. Exactamente. El sistema inmune de la organización, que no significa que sea algo malo, pero básicamente si nos imaginamos... No es malo, pero ahí está, claro. Claro, si nos imaginamos a la organización como si fuera un ser vivo, este ser vivo tiene sus mecanismos de defensa, ¿no? Cuando hay algo que se ve que parece un peligro para la organización, este sistema inmune va a atacar. Y es muy útil el sistema inmune para cuando necesitamos estabilidad, necesitamos que los procesos se den, cuando hay un entorno en el que podemos decir que es predecible y es algo que, esa estabilidad es lo que estamos buscando. Pero cuando pensamos en cómo está cambiando la tecnología, tan solo cómo están avanzando todas las tecnologías al mismo tiempo, la inteligencia artificial, las startups, los competidores que tenemos, no estamos en un ambiente predecible. Entonces, a veces este sistema inmune nos limita en cuanto a qué tan creativos podemos ser, en cuanto a qué tanto podemos explorar. Y lo más sano es que si tenemos una idea que puede ser una innovación radical, una innovación diferente, es que la saquemos, que creemos una nueva startup que sea financiada por XPD y que los podamos proteger de esa burocracia o de ese sistema inmune para que no se ahogue. Es bien común ver en las empresas que alguien tiene una idea muy buena y de repente las mismas reglas, los mismos procesos hacen que esa idea se hunda y quede en el olvido, ¿no? Entonces también como líderes y aquí creo que es lo más importante, es cómo estamos creando primero el ambiente en nuestros equipos, esa seguridad psicológica para que la gente se sienta con la confianza de levantar la mano y decir, oigan, tengo esta idea, ¿no?
A lo mejor llevan haciéndolo así 10 años, pero ¿qué tal si lo hacemos de una forma completamente distinta? ¿Y cómo rescatamos esas ideas y las sacamos a que alguien diga, eso no va a funcionar? O ya lo intenté hace 2 años Ay, y, sí. y ese ímpetu, esa energía, esa creatividad se apague, ¿no? Entonces, es un reto bien, bien interesante y es un reto que todas las organizaciones están pues sufriendo día con día, ¿no? ¿Cómo mantienes ese equilibrio entre la creatividad y lo que viene al futuro, pero cómo proteges al mismo tiempo la organización y los procesos que te están dando esa gasolina para operar? Claro, lo que es, cómo mejoras lo que es, pero como dices, de manera muy creativa, y eso puede llevarnos obviamente a cambios drásticos que son a los que, donde muchos de nosotros podemos identificar cuando se encuentra lo que parece ser resistencia. Y solemos, como líderes, ahorita me estaba pensando, ¿no? Em, Aquí hay algo llamado el síndrome del experto. Y de hecho, si lo buscas, describe a profesionales que se ven limitados por su propio conocimiento y experiencia, lo que le impide pensar fuera de la caja. Entonces, ¿cómo revertimos esto? Porque, como dices, no quiere decir que este talento, este equipo sepa hacer las cosas muy bien, pero están limitados en este síndrome del experto. Y escucho estas palabras que acabas de decir. Todos nosotros hemos oído dentro y fuera de la organización, es que ya lo hicimos. No, 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 es que hace 2 años, es que, ¿cómo revertimos eso? Porque ¿cómo combinar ambos, lo aprendido con lo nuevo? Y yo les comentaba el otro día, lo nuevo que ni sabemos que ignoramos. ¿Cómo abres esto y cómo utilizas la experiencia y todo lo que ya tiene la organización, como lo señalas, pero para que el sistema inmune no mate esto nuevo, ¿no? Y cómo garantizas también que le transmites, una vez que tú como líder cambias, cómo garantizamos que tu equipo lo absorba y que se los transmitas. ¿Cómo se hace eso? Hay como 20 preguntas en todo lo que me Dame la compartiste. receta, No, no, quiero así. me encanta, me encanta. Vamos a empezar por el tema del síndrome del experto. Los expertos son muy buenos para predecir los comportamientos de procesos basados en lo que ya ha pasado. O sea, sí, el experto va a ser muy bueno para mantenerse en el core de la organización, en lo que ya sabemos cómo funciona, lo que ya ha pasado varias veces. El tema es que esto nos crea un modelo mental que no funciona para las cosas que no conocemos tan bien o lo que viene de afuera. De hecho, en innovación, este concepto del experto son los peores prediciendo. O sea, son las personas que cuando, no sé si sabes esta historia de terror, pero cuando estaban avanzando Kodak en su momento, ellos fueron los primeros que crearon el primer prototipo de la cámara digital. Y uno de sus expertos dijo, no, es que esto choca contra nuestro modelo de negocio, entiérrenlo, lo guardaron ahí en un cajón y bueno, Kodak Que ya no no es se lo que era sepa antes. hasta que lo supo alguien más. Sí. Claro. Hay ejemplos de, por ejemplo, hay predicciones de cómo se va a comportar, regreso al ejemplo de energía solar, ¿no? El costo de energía solar y cómo va a ir avanzando. Los expertos dicen, está subiendo, pero va a volver a bajar, ¿no? Va a volver a bajar. Y vemos una curva exponencial que nadie se explica. Entonces, hay algo también bien interesante en que digamos que la solución o el antídoto a esta perspectiva de experto es la mentalidad de principiante. Cuando te atreves a traer personas a tu organización que tienen backgrounds diferentes de diferentes industrias, diferentes perspectivas, diferentes culturas, y realmente los escuchas y tomas en cuenta sus perspectivas, van a tener una opinión o un juicio muy diferente ante una idea que lo que tiene el experto. Entonces, es importante que en estos puntos de decisión, en estos grupos donde se toman estas decisiones, no tenga solamente la perspectiva del experto, sino también de estos principiantes o de estas personas que tienen más experiencia en temas de tecnología, en temas de factores económicos, políticos, geográficos, y poder tener una toma de decisiones más imparcial, es lo que diría yo. Escucho y voy a intentar mi receta que te pedí. Líderes humildes,
abiertos, curiosos, que se cuestionan a sí mismos qué tanto no saben, con mucha tranquilidad y seguridad, como mencionabas, para saber que se pueden equivocar, que del error sale muchas veces lo mejor. Y también escucho equipos colaborativos muy diferentes en cuanto a su composición, donde no vamos a reclutar a los expertos, no, vamos a hacer equipos muy disímiles tal vez, integrados por gente nueva, gente de otro campo, gente con mucha experiencia, gente... Creo que esto que escucho es que aparte de que el líder tenga una mentalidad disruptiva, confiando en que no lo sabe todo y que está bien, y que eso lo lleve también a integrar a talentos muy distintos, de distintas edades, regiones, escuchaba, donde todos podrán colaborar de tal manera que se vale esta lluvia de ideas que los va a llevar a pensar diferente y a darse cuenta de que, o bueno, a encontrar qué es lo que ignoramos, ¿no? ¿Qué es lo que ignoramos que ni siquiera sabemos? Claro, y algo que le agregaría a esta fórmula que estás poniendo para nosotros es que el líder pueda crear el ambiente de seguridad necesario para que lo puedan retar y le puedan decir, estás mal por esto y por esto. Porque muchas veces pasa que tenemos probablemente todos hemos tenido un líder o un jefe, por llamarlo de otra forma, en nuestras vidas laborales, que no te atrevías a decirle nada porque se iba a enojar o lo iba a tomar a mal o ya sabes, no iba a ser una historia de terror. Si puedes crear el espacio para que la gente hable y realmente te diga lo que piensa y pueda compartir estas ideas, es creo el ingrediente que normalmente se deja fuera, pero que es el principal para que realmente se den estas conversaciones. Radical Candor, Crucial Conversations y How to be mean without being mean, es decir, todas estas conversaciones donde se vale decir, interactuar, dar feedback y que eso obviamente es crecimiento para todos. Tú pones el ambiente seguro para que todos sepan que pueden levantar la mano y que nadie va a hacer. No hay preguntas tontas, ni hay jerarquías que no permitan la retroalimentación efectiva, ¿no? De todos lados. Genial. Me encanta, me encanta. Quiero agregar otra cosa a esto y es, tenemos un nuevo miembro de nuestros equipos de trabajo últimamente que se llama inteligencia artificial. Claro, Entonces, tú estás jugando un papel súper importante. Platícanos tantito. Totalmente. Y justo en estas conversaciones, por ejemplo, hay muchas formas de utilizarlo, pero yo lo que invitaría a todos los líderes y a todos los equipos que hagan es que inviten a la inteligencia artificial como si fuera un elemento más de tu equipo. No es una herramienta que redacta más bonito que tú y ya. Imagínate que le das un rol como de, oye, eres este experto, Tú eres. traes esta perspectiva y le des la tarea además de que sin filtros te diga cuáles son los riesgos principales de la forma en que lo estás planteando, que te diga qué cosas no estás considerando, que tome una perspectiva específica, porque esta herramienta no tiene estas preconcepciones ni tiene estos biases que tenemos como seres humanos. Entonces, debería ser un elemento clave también para toma de decisiones o para el tema de generar ideas o soluciones. Eso es disrupción para mí. Yo hablando de, bueno, ¿qué no haría en otro momento? ¿O qué no se me hubiera ocurrido? Creo que es eso, ¿no? Para mí es esto nuevo, como dices, algo completamente nuevo que esté en nuestras manos. Y creo que muchos de nosotros aún no lo sabemos, no lo entendemos. Y el hecho de que lo pongas de esta manera, creo que tiene que ver esto con el pensamiento creativo. ¿Cómo lo integro? ¿Cómo integro a este nuevo miembro del equipo que me puede dar como dices, sin sesgos, sin filtro, me va a decir tal cual una opinión? Obviamente no vamos a hacer lo que la inteligencia diga, sino nosotros. Muchos dicen, ¿no? ¿Cómo puedo aprovechar la inteligencia artificial? Tanto miedo que hay, porque está la inseguridad también, el miedo del mercado a que sustituya. Nosotros usamos esta maravilla, ¿no?, que nos proporciona la tecnología, cómo la integramos a nuestras vidas y cómo hacemos que nos ayude a ser creativos y a pensar fuera de la caja. Pues justamente como lo mencionas, me parece algo extraordinario. Y bueno, esperen más de Fabián Oyola porque estamos con todo en Experience Global con la inteligencia artificial, muchachos. Acérquense, levanten la mano. De verdad, se los digo de todo corazón. Involúcrense. Entonces, pues bueno, creo que ahí estamos en algo interesante. Ahora, tenemos un par de datos ahí que estábamos viendo hace un rato.
Hay algo que me parece interesante y práctico. Según datos del Boston Consulting Group, en un estudio de 2023, el 84% de los ejecutivos, si les preguntan, consideraba en ese momento que la innovación era fundamental para la estrategia de crecimiento. Pero yo me pregunto, ¿cómo saber como líder si estás innovando? Qué buena pregunta. Porque sí, yo soy yo. Yo te puedo decir, me considero muy creativa, muy abierta a la tecnología, trabajo en pensar en el futuro, en lo que viene, pero ¿cómo sé si estoy innovando? ¿Qué harías para ayudarme a entender si estoy innovando? Se me ocurren un par de, incluso de métricos, ¿no? Pero la pregunta, eso es una pregunta abstracta, ¿no? Pero en realidad lo que estás preguntando realmente es, ¿estoy tomando en cuenta, estoy abriendo lo suficientemente mi scope, mi perspectiva para asegurarme que lo que estoy trayendo como una solución le trae el mejor valor, conecta de la mejor forma con el cliente y nos da el mejor resultado financiero también, ¿no? Es básicamente la innovación no es nada más traer algo nuevo porque nunca lo he hecho, es asegurarte que eso nuevo conecte de mejor forma con tus drivers principales, con cliente, con el tema de los KPIs, etcétera. Entonces, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo nos damos cuenta? Si tú como líder estás preguntándote, ¿estoy siendo lo suficientemente innovador? La primera cosa que te diría es, voltea a ver cuando tienes un problema y vas a resolver, estás buscando resolver, ¿cuántas de las ideas que recibes de tu equipo son ideas inesperadas para ti? ¿Qué porcentaje? A lo mejor ni siquiera escuchas tu equipo y son las ideas de siempre, ¿no? A lo mejor estás buscando preguntarle cómo resolvió en el pasado, ¿no? Pero ¿cuántas ideas estás recibiendo que nunca se te hubieran ocurrido, ¿no? Ahí viene este tema de creatividad. Y el segundo indicador, que yo creo que es el más importante para todos los equipos, y este año vamos a empujar muchísimo hacia allá, desde el área de innovación, es ¿cuántos experimentos he hecho alrededor de este problema? ¿Qué es un experimento? Básicamente es cuando tienes un problema, normalmente hay hipótesis o cosas que estás asumiendo alrededor del problema. Por ejemplo, el cliente sí quiere esto, el cliente está dispuesto a pagar esto. Esta solución sí es lo que necesito desarrollar o necesito cambiarle algo, ¿no? ¿Cómo diseñas alrededor de esas hipótesis experimentos rápidos, baratos, conectados con el cliente para validar de forma numérica, con datos, que estás yendo por el buen camino o no? Si es una corazonada, si es una idea, no cuenta. Tienes que ser experimentos estructurados con datos para que las decisiones que tomes estén conectadas realmente a algo que trae valor al cliente. Entonces, esa sería la siguiente pregunta. ¿Cuántos experimentos estás corriendo conectados a esta decisión o a este problema? Wow, es que, bueno, sé que estamos hablando de metodologías. Cuando ya hablas de cómo armo un experimento y que la gente escucha experimento y dice, yo no soy un científico, ni claro que sí somos, pero en este sentido de que estamos solucionando problemas, probando hipótesis. Ahorita escucho algo que me hace un eco terrible. En el síndrome del experto, en toda esta experiencia, en toda esta capacidad que tenemos instalada como organización, nuestro sistema inmune y demás, creemos que sabemos lo que el cliente quiere. Y yo de verdad creo, hoy me doy cuenta por el trabajo que estoy desempeñando hoy día y que he venido haciendo, que no tenemos muchas veces idea de lo que quiere el cliente. Es más, a veces no sabemos ni quién es el cliente. Todo esto es asumimos, ¿no? Estamos asumiendo que sabemos y muchas de las soluciones las estamos desarrollando a partir de problemas que nosotros creemos que existen. Entonces, creo que esta primera parte, como dices, de estas preguntas que hacernos, me parece algo muy importante y que espero que podamos desarrollar como organización y que la gente que esté escuchando esto diga, oye, a mí me interesa mucho, hay que buscar el equipo de innovación, porque yo no sé cómo armar mi experimento, es más, no estoy muy segura ni siquiera cómo administrar o cómo identificar mi problema, qué es lo que tengo que solucionar. Entonces, porque nos estamos en el día a día y crees que quieres solucionar algo y no te permite ver más allá. Entonces, me parece que es algo fantástico. En este momento no nos va a dar para, pero queremos dejar la semillita, pues. Quiero agregar un par de cositas rapidísimas. Una es, buenas noticias. Este año, nuestro proyecto principal, uno de los principales, es el curso global de innovación. Ya está grabado, estamos en el proceso de edición y es un curso que va a ser para todos,
Y sobre todo para los líderes, no va a haber líder en Expedit que no conozca estas metodologías y estos conceptos. Así que espérenlo muy, muy pronto, con mucho cariño, un curso diferente de innovación para ustedes. Segundo punto, totalmente alineado con lo que dices. Y no quiero hacer énfasis gigante en esto y es, no conocemos al cliente y jamás vas a entender al cliente imaginándotelo porque no eres el cliente. Así como no puedes imaginarte qué piensa o qué siente otra persona porque no eres esa persona, el cliente es lo mismo. La única forma de tener mayor certeza de lo que quiere el cliente es atreverte a crear algo, mostrárselo y que hable sobre lo que le estás mostrando. No sirve mucho si le preguntas qué te gustaría, crees que esto funcionaría, porque esta persona está imaginando algo completamente distinto a ti. Entonces aquí es donde viene la experimentación y lo valioso de atreverte a mostrar esa parte del proceso e involucrarlos. ¿No? Prototipar, llegar con uno. Esto creo que da para muchísimo. Me va a encantar realmente que podamos después explorarlo y que la gente se quede con esto. ¿Qué es esto de experimenta? ¿Y cómo que prototipar? Es básico. No es solo escuchar al cliente, es proponer, crear de manera muy imaginativa, innovando, pensando fuera de la caja sin miedo y seleccionar a quién vas a escuchar para que te dé retroalimentación, pero como dices, sobre algo un poco más tangible. Creo que eso es de pronto lo que nos falta, ¿no? Llegar con una propuesta y no solo querer armar de lo que escuchamos y de lo que nos imaginamos todos, porque eso de dibujar todos un dragón verde está increíble. Todo mundo hace una cosa diferente, ¿no? Hasta en un tono de verde diferente. Entonces me parece, para ir cerrando, Fabián, sé que, esto te digo, puede dar para toda la vida, nos podríamos quedar aquí, pero hay una sección en esta segunda temporada que nos ha gustado mucho porque le pedimos a cada uno de los visitantes, de las personas que vienen con nosotros, el ritual del ganador. Consideramos que hay ciertas cosas que tenemos en común, que todos podemos tener en común. Y una es, ¿listo? Cuéntame, tu mantra para ganar, un mantra, ¿qué te repites constantemente? Lo tengo aquí. Dame un segundo. Sé que no es rápido, pero lo tenía aquí abierto y se me perdió. Aquí está. Mi mantra es: resuelvo todos los problemas de forma sencilla y divertida. Genial, genial. Resuelvo con poder los problemas de manera sencilla y divertida. Dos cosas ahí, si puedo agregarle, es de forma sencilla normalmente los problemas no son tan complejos como creemos. A lo mejor no tenemos toda la información y atreverte a verlo desde una perspectiva relajada y como yo sé que lo tengo, ayuda mucho. Y la parte de divertida porque me permite ser curioso, explorar y proponer cosas distintas. Esa combinación ha funcionado muy bien para mí. Excelente. Estoy segura que no vas a ser el único que la va a empezar a vivir. Ahora, tu hábito para ganar, un hábito de todos tus hábitos que crees que es importante para ti. Hacer espacio en mi agenda para poder procesar, ser creativo. Aunque a veces veas en mi agenda que está ocupado, a lo mejor ese es tiempo de Fabián para procesar. Darte espacio de no solo ejecutar, sino tiempo de analizar, meditar, eh, masticar el problema y asegurarme que estoy entendiendo lo que tengo que entender. Es parte de ser productivo y es algo que todos deberíamos tener en esas agendas. Wow. Wow, por favor, muchachos, todo mundo, una plana, vamos a hacer de esto. Tener tiempo para procesar y para digerir toda esta información y venir justamente desde, como dices, desde la calma y no desde la presión, no de manera reactiva, sino de manera creativa a solucionar esto que estamos pues trabajando. Me encanta. Ahora, un consejo para los futuros ganadores, para toda esta gente que te está oyendo, que va a tener gente a su cargo, que tiene que transmitir algo, que tiene un propósito, porque sabes, Fabián, yo a partir de tu taller descubrí, ya cuarentona, quiero que sepas, que tenía que tener un propósito y no lo había entendido como tal. Y me di cuenta, trabajado, muchachos, no crean que lo inventé, lo encontré a través de todo este trabajo que hicimos en tu taller. Me di cuenta de que mi propósito era dejar huella en el mundo, y que tenía que descubrir cómo. Y pues bueno, pensando en eso, ¿qué te gustaría aconsejarles a toda esta gente que ya sabe y que quiere, que ya dice, vamos, ¿qué hago? Estoy pensando mucho en esta pregunta, en este último tema, y es:
va a tener diferentes niveles, pero el primero es, define qué es ganar para ti. Damos por hecho que todos sabemos qué es ganar y no es cierto. Si le preguntas a alguien qué es el éxito para ti, va a ser muy distinto a qué es el éxito para ti. Entonces, primer punto es, define qué es el éxito o qué es ganar para ti. Se va a ver muy diferente a lo que los demás esperan, lo que los demás te has enseñado, pero asegúrate que tienes tu definición y que eres lo suficientemente valiente para traer eso a lo que estás haciendo. Segundo punto es, ya definí qué es ganar para mí, ahora es atreverme a traer esa visión a lo que estoy haciendo. A lo mejor ganar se trata de divertirte, de aprender, de conectar con otros, de servir, de dejar una huella. ¿Cómo voy a conectar esa definición de éxito o de propósito con todo lo que estoy haciendo? Sí se puede, no importa que tu trabajo sea operativo, si eres de ventas, si estás en recursos humanos, se puede conectar. Atrévete a ser creativo para encontrar esa conexión entre lo que tú quieres crear, entre tu propósito y en lo que haces todos los días. Estas dos. Y la tercera, yo te diría es, no te lo tomes tan en serio. Somos simios en una roca flotando en el espacio. Al final, leí este estudio de personas que estaban ya en su lecho de muerte y les preguntaban qué era de lo que más te arrepientes. Y a veces decían, me lo tomé demasiado en serio, ¿no? No disfruté, no conecté tanto con la gente que quería, no hice trabajo que me llenaba o que me llenara de pasión. Entonces, el hacer trabajo que te llene de pasión no tiene que ver con qué trabajo estás haciendo, sino con cómo estás haciendo el trabajo. Y no lo vas a entender hasta que conectes estas definiciones de éxito y de propósito para ti. Así que explóralo y espero haberte dejado un poquito incómodo con estas preguntitas y estos consejos. Y por favor, estas herramientas existen dentro de Expedi Global. Siempre hemos hablado, Fabián, te comparto en estos espacios, en estas oportunidades tan mágicas que nos da este podcast, de verdad, de cómo la organización de verdad proporciona herramientas que en muchos lugares no existen o que cuestan o que son complejísimas de acceder. Aquí, el equipo de innovación de verdad ha hecho un gran esfuerzo a través de los últimos años para poner a disposición de cualquier talento, de cualquier área, tiendas, cliente o no, en donde estés, tienes este recurso y tocando la puerta, levantando la mano, puede llegar a ti. Y creo que esto es algo que de verdad los invito a que conozcan más, que sean curiosos y que busquen qué es en Expedi Global Innovación. Y se van a sorprender y ya después podrán entonces aprovechar todos estos recursos. Fabián, el tiempo se nos acabó, lamentablemente todo el mundo nos va a decir no, pero siempre hay oportunidad de llevar esto más allá. Platícanos justo antes de despedirnos, ¿en dónde te encuentran? Porque a diferencia de algunos otros colegas que han venido, tú sí tienes trabajo dentro, fuera, y vas y haces muchísimas cosas. Compártenos tus redes, dónde te encontramos, dónde te buscamos. Claro. Por supuesto, en Expedi estoy a un mensaje de Teams de distancia. Por supuesto, si quieres saber un poquito más de estas locuras, estas ideas raras que tiene Fabián, en Instagram de repente comparto cosas, me pueden buscar como Fabián Noyola, o también en LinkedIn, podemos conectar por ahí también. Forma un poquito más corporativa, pero ahí pueden encontrar también un poquito más de lo que hacemos. Y tenemos también muchos cursos y cosas que hemos hecho desde innovación que están disponibles para ti. Si no sabes cómo encontrarlos, por favor, mándanos un mensajito a mí o a alguien del equipo. Con todo gusto compartimos estos recursos con ustedes. Exactamente, eso es lo que queríamos hacer, que esta conversación, como siempre, fuera un teaser trailer, ¿no? Fuera lo que el tráiler en la Comic Con, diríamos nosotros, para que de todos modos ya nos te spoileamos desde antes, pero queremos saber qué va a haber. Esta es solo la muestra, la introducción para provocar esa curiosidad en todos los demás y que que busquen al equipo y que aprovechemos mejor todo esto que hay y que esto es solo el inicio, ¿no? Fabián, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu apertura y esta oportunidad que nos estás dando a todos. Muchachos, ¿qué les puedo decir, audiencia? Si les gustó, por favor, díganlo, esparzan la voz. Y si no les gustó, también díganle a todos para que nos escuchen y se formen su propia opinión. Estamos aquí siempre y listos para la próxima ocasión. Fabián, gracias.